Comencemos con el segundo tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden que aprenderemos a resolver. Se trata de las ecuaciones lineales. Comencemos por aclarar qué es una ecuación lineal. Una ecuación diferencial que presenta esta estructura se dice que es una ecuación lineal. Se resaltan o se aprecian tres características. Primer característica, observa, aquí tenemos la variable y está elevada a la primer potencia. Esta es una derivada de primer orden de y también está elevada a la primer potencia. Y así, todas las derivadas de del orden que sea, si observas, están elevadas a la primer potencia. Esa es la primera característica. La variable junto con todas sus derivadas, están elevadas a la primer potencia. Si, por ejemplo, la variable digamos, estuviera elevado así al cuadrado, ya no sería lineal. Lo mismo si cualquiera de sus derivadas estuviera elevada a una potencia diferente a la primer potencia. Segunda característica. Mira, aquí te estoy dando a entender que lo que multiplica la podrían ser números o algo que nada más dependa de x. Lo mismo lo que multiplica a la primera derivada y a cualquier derivada de deben de ser funciones que nada más dependan de x. Lo mismo en el lado derecho de tu ecuación, debes de tener números constantes o solamente la presencia de la variable x. Esa es la segunda característica. La variable dependiente no figura en los coeficientes ni en el lado derecho de la ecuación. Última característica. La variable dependiente no debe de formar parte del argumento de funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, las trigonométricas inversas, la exponencial, la logarítmica y todas esas. Fíjate que no es malo que aparezcan funciones trascendentes. Puede suceder. Lo que está prohibido es que en el argumento de esas funciones trascendentes aparezca la variable Bueno, ahí tienes. Para que una ecuación diferencial sea lineal, se tienen que cumplir las tres características. Con que una de ellas deje de cumplirse, pues ya no se le puede nombrar lineal. Unos ejemplos servirán para entenderlo mejor. Mira en esta ecuación. Observa que la está elevada a la primer potencia. Esta es una derivada de primer orden, pero está elevada a la primer potencia. Esta es una derivada de segundo orden y también está elevada a la primer potencia. Entonces no tenemos ningún problema con el primer requisito. Se está cumpliendo. Ahora observa que lo que está multiplicando la es un número, lo cual está bien. Lo que multiplica la primera derivada son funciones o es una función que nada más depende de x. Y lo mismo, lo que multiplica la segunda derivada también es una función que nada más depende de x. Entonces tampoco tenemos ningún problema con el segundo requisito. Se está cumpliendo. Por último, fíjate que sí tenemos una función trascendente, en este caso un coseno. Pero no hay nada de malo en ello porque, como podrás observar, en su argumento solo aparece la variable x. Entonces el tercer requisito también se está cumpliendo. Como no hemos tenido problema con ninguno de los tres requisitos, podemos concluir que esta ecuación diferencial sí es lineal y además es de segundo orden. Vamos con el siguiente ejemplo. Observa, esta está elevada a la primera potencia como debe de ser. Esta es una derivada de segundo orden y también está elevada a la primera potencia. Entonces, al menos con el primer requisito no hay problema alguno. Ahora ve esto. Lo que multiplica la es una constante, lo cual es bueno. Lo que multiplica la segunda derivada, aunque no lo veas, aquí hay un 1 que está multiplicando y es un número, lo cual también es correcto. Entonces, con el segundo requisito tampoco tenemos problemas. Ahora fíjate que nuevamente tenemos una función trascendente, la función seno. Pero a diferencia del ejemplo anterior, ahora tenemos una dificultad con esta función trascendente porque en su argumento figura la variable lo cual no está permitido. Es decir, el tercer requisito no se está cumpliendo. Esta ecuación diferencial también es de segundo orden, pero no es lineal.
Siguiente ejemplo. Mira, la variable y está elevada al cuadrado. El primer requisito no se está cumpliendo y por lo tanto la ecuación diferencial pues no puede ser lineal. Pero mira, pon atención, lo que sigue es importante. Sucede que tenemos la libertad de manipular nuestra ecuación diferencial y le podemos cambiar la forma. Mira, la y cuadrada negativa, pasémosla del lado derecho. Esto es lo que queda. Ahora multipliquemos ambos lados de la ecuación por diferencial de x. Si el lado izquierdo lo multiplicas por diferencial de x, hay cancelaciones y esto es lo que te queda. Si el lado derecho lo multiplicas por diferencial de x, te queda esto. A continuación, vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre el diferencial de y. Así nos queda el lado izquierdo porque hay cancelaciones, y así es como nos queda el lado derecho. Finalmente ordenemos un poco, y esto es lo que obtenemos. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos? Mira, nosotros estamos acostumbrados a que la variable y sea la variable dependiente y la variable x sea la variable independiente. Le cambiamos la forma a la ecuación para intercambiar los papeles. Ahora x es la variable dependiente y la y es la variable independiente. Bueno, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Qué hemos ganado con ello? Bueno, acuérdate que originalmente tu ecuación diferencial no era lineal. Ahora observa, nos tenemos que fijar en la x, no en la y, porque los papeles están intercambiados. Esta x está elevada a la primer potencia. Esta primer derivada también está elevada a la primer potencia. Esto significa que el primer requisito se está cumpliendo. Ahora, lo que multiplica a esta x es un menos 1, lo cual está bien. Y lo que multiplica la primera derivada es una función que nada más depende de y, lo cual está bien, dado que los papeles están intercambiados. Entonces, el segundo requisito también se está cumpliendo. Y por último, observa que no tenemos funciones trascendentes. Entonces, el tercer requisito no aplica. Como ninguno de los tres requisitos ha fallado, podemos decir que ahora sí tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo que tenemos que destacar de este ejemplo es que lo importante es resolver las ecuaciones diferenciales con los métodos que estamos aprendiendo. Y si es necesario cambiarle la forma a la ecuación diferencial para poder resolverla, pues tendremos que hacerlo. Bueno, ya sabemos identificar las ecuaciones diferenciales lineales. En la próxima sesión aprenderemos a resolverlas.